Perfecto, buenos días a todos. El webinario de hoy es análisis y perspectivas de mercado. Vamos a cubrir lo que ha pasado esta semana, pero nos vamos a centralizar un poco en lo que va a pasar en un par de horas. Bueno, quería arrancar con este gráfico. ¿Por qué? Porque es muy importante que ustedes que están operando el mercado, siendo operadores directos, siendo asesores, es importante tener en cuenta por qué tanto el ruido de China, por qué tanta la importancia de Estados Unidos, por qué tanto tema con Brasil. Y al final del día es la economía mundial y es el crecimiento y cómo aporta cada uno de los países a esa economía. Este gráfico lo quise traer porque es muy diciente. Ahí nos muestra que de los 194 países del mundo, el 91% de la economía recae en tan solo 35 naciones. Esto quiere decir que los temas que están sucediendo en este momento en China, en Brasil, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea comenzando por Alemania, afectan a todo el mundo, porque el comercio es mundial. Recuerden que para mí el tema más importante es la demanda. Y aquí estamos viendo, en este caso, cómo Estados Unidos, que es la primera economía del mundo con el 23.32% de la participación en la economía global, está a punto, o digamos, está a portas de comenzar un ciclo de suba de tasas, un ciclo expansionista, después de varios años. Digamos que la última suba de tasas fue en 2006, cuando comenzó todo el tema de la crisis, y esto es un impacto bastante importante. Dos, China, segunda economía del mundo con 13.9%, y además de ese 13.9% que en un momento puede parecer bajo, es el principal socio a nivel de commodities. Por eso es que se están afectando tanto este año el tema de los commodities, porque la desaceleración en China, más allá de una crisis, porque sigue creciendo, pero es una desaceleración muy fuerte, afecta a todos sus socios comerciales, que son todos los países del mundo. Japón, con el 6.18 y como la tercera economía según este reporte. Japón el día de hoy también sacó datos de exportaciones e importaciones y están con un tema, con una preocupación, como está todo el mundo. ¿Por qué? Porque la dinámica se ha perdido. Y si miramos los países un poco de nuestra región, ahí está Brasil, que anda lastimosamente en serios problemas y ya con una recesión técnica, al igual que Uruguay, después de los datos de esta semana. Vemos Brasil con el 3.15%, busquemos otros países de la región, México con 1.72%, está Argentina con el 0.60%, por aquí veo Colombia con el 0.54%, y estos son países para mí, considerándolos como países emergentes, se pueden ver muy afectados. Y ya viendo el momento de lo que está pasando con Brasil, con la baja digamos, de calificación que hizo Standard Poor's, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede anticipar el mercado, digamos, en Colombia y en México, que me parece a mí dos países que pueden golpearse muy fuerte con esto? ¿Y qué harían los inversionistas en un momento dado que Estados Unidos, siendo la mayor economía del mundo, comience a subir sus tasas y se vuelva mucho más atractivo? Otro tema importante de Estados Unidos, lógicamente, el dólar. Esto lo vimos la semana pasada, pero quiero repasarlo de una manera rápida porque creo que todos lo tengan en cuenta. Entonces, digamos, no tanto vamos a hablar de los 5 motivos hoy, sino de los efectos que hipotéticamente acarrea una subida de tipos en la economía. Vamos a ver los generales y después lo que hice fue aterrizar un poco estos temas a los países de la región. El primero, va a caer la inflación, ya lo hablamos. El segundo, la caída en acciones. ¿Por qué? Los dineros van a migrar a la renta fija muy seguramente. Tercero, sube la rentabilidad de los bonos. Al subir la tasa base, la tasa de referencia, comienza a subir la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos, lógicamente. Además que por la mayor demanda. Suben las tasas interbancarias al subir la tasa de referencia. Cae el riesgo de burbujas. Lo que busca la subida de tasas es que no se sobrecaliente la economía, de continuar con este ritmo de recuperación, sí que exista un sobrecalentamiento, por decirlo así, y se generen burbujas que hemos visto, ya hablamos de la burbuja hipotecaria, la burbuja de China, muchas veces hablamos de temas de burbujas en ciertas acciones. Entonces, eso es vital tenerlo en cuenta. ¿Y qué va a pasar al final del día? Mayor apetito por la divisa, mayor apetito por el dólar. ¿Y esto qué va a hacer? Sube la divisa. Fenómeno que ya lo estamos viendo y vemos unas devaluaciones grandísimas en varios países de la región. Aterrizando un poco el tema a lo que puede pasar hoy bueno,
3 de la tarde, Uruguay, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, a la 1 de la tarde, Colombia, México, Ecuador, Perú, digo para que tengamos una referencia, Panamá, 5 horas más en España, a las 8 de la noche aproximadamente, sí, aproximadamente. Entonces, ¿qué se espera? Primero, el mercado está dividido. El mercado está dividido, ¿por qué? Porque hay varias presiones para la Fed. Vimos, la semana pasada vimos que hay unos temas, digamos, pendientes para la Fed para comenzar con una subida de tasas de manera segura. Y además, el contexto internacional, con todo el tema que ha pasado en China, la desaceleración de China, la devaluación del yuan, y la reciente pérdida de grado de inversión por parte de Brasil son factores que pueden presionar a la Fed para dejar las tasas en este momento. Además, recuerden, existe también una presión política por parte del Fondo Monetario Internacional. Esta semana hablaron varios primeros ministros, presidentes, directores de bancos centrales diciendo que no creían y no consideraban que Estados Unidos iba a subir las tasas, teniendo en cuenta lo que está pasando en el mundo. Pero, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el impacto? Y aquí voy a sesgar un poco y voy a hablar de Latinoamérica, como digamos dentro de las generalidades. Yo sé que no se puede hablar, cada país es un mundo completamente diferente, cada país tiene un tema de gobierno diferente, ya vimos una inflación, un crecimiento, pero existen unos factores generales que podríamos tomar, digamos, como una base para esto. El primero, ya lo hablamos, sube la divisa. ¿En qué magnitud va a subir la divisa? Depende. ¿Y depende de qué? Primero, recuerden que los aumentos de tasas no es que la Reserva Federal diga hoy que va a quedar su tasa en 3. No. La subida de tasas es un inicio digamos, de una de varias movidas, de un ciclo económico, por decirlo así. Entonces, depende de la velocidad con que sea ese ciclo, es decir, si va a subir de 0.25 básicos, 0.50, depende en eso, vamos a ver el aumento del dólar, digamos, el aumento. ¿Qué se espera? No sé si va a ser hoy. Se espera una subida de tasas de interés, de tipos de interés este año. No creo que vaya a ser hoy, es una opinión personal. Aquí saco, digamos, digamos, hablo como Juan Vargas. Yo creo que no van a subir, pero sí van a subir este año y van a subir 0.25 básicos para mí. Y no va a ser una subida fuerte, es decir, no va a ser una subida de 0.25, 0.50, 0.25, sino va a ser un tema mucho más espaciado, es lo que veo yo. Y eso generaría un aumento en el precio del dólar. Ya lo estamos viendo. Estamos viendo en Colombia niveles de 3.000, máximos históricos hace una semana, máximos históricos en México hace 2, 3 semanas, cerca de 17. En Uruguay estamos viendo la divisa por niveles de 28, 29 y las expectativas es que llegue a 30. Estamos viendo un real brasilero con todo el contexto, además del tema de la calificación, lo que está pasando con Dilma, en niveles de 3.80. Se los digo porque el impacto es real. Llegué esta madrugada de Brasil y lo ves como digamos, Sao Paulo ser una ciudad tan cara ya en este momento con el tema de los dólares. Si estás con dólares, pues definitivamente la pérdida de valor del real se ve en la calle, es palpable. Entonces eso es. Entonces, el único hecho para mí que esto no ocurra es que se rompan con las expectativas del mercado e inicie una suba primero muy grande, que no creo que va a ser el escenario, y muy rápida. Eso es. Otros fenómenos, digamos, que pueden afectar esto, digamos, que pueden hacer que la subida sea más rápida o más lenta, digamos, lo que pasó en Brasil. La baja de calificación disparó a casi 3.90, el gobierno tuvo que intervenir, lo llevaron a 3.80. En Colombia, digamos que ha ido cediendo, hasta hace unos minutos estaba por debajo de 3.000, igual, digamos, en México. Pero ¿qué se espera? Igual, dependiendo. La economía está muy atada a los commodities, la economía está muy atada al petróleo. Eso también puede ser un factor. Pero yo que veo un fortalecimiento claro del dólar, es decir, que la tendencia continúe siendo clara y se valorice. Eso es lo que veo. Segundo lado, aumento de la inflación. ¿Van a subir los precios? Sí, van a subir los precios. Si el dólar sube, recuerden, nosotros somos en dado caso hay países importadores, exportadores, pero en los países de la región somos en dado caso importadores. Entonces,
todos los bienes importados que están pagando dólares van a subir su precio. Y asimismo, otros productos que son producción nacional, por decirlo así, también se van a ver afectados. ¿Por qué se van a ver afectados? Porque tienen un componente de, digamos, de insumos que vienen del extranjero. Entonces, ahí ese es el punto, digamos, importante. Aquí es importante ver cómo las economías y cómo los gobiernos actúan tras, digamos, todo lo que está pasando en el contexto internacional. Si esto se sigue agudizando, ya digamos que ya no hablamos tanto de Europa, dejamos Europa un poco al lado, pero el tema de China y los emergentes está muy fuerte y el tema del petróleo. Entonces, hay que ver cómo, digamos, disminuye, se ralentiza el crecimiento de varios países de la región que ya se espera, las proyecciones han sido ajustadas y cómo el tema del empleo se ve afectado. Ahí vamos a ver cómo los gobiernos van a hacer sus movidas, por decirlo así, en un idioma mucho más claro, qué movidas van a hacer para cuidar el empleo, cuidar un poco la inflación, ver qué pasa con esto y al final del día ver cómo sigue el crecimiento. Las deudas más caras, claro, van a subir las tasas interbancarias. Recuerden que la tasa de referencia es la tasa LIBOR, es la tasa de referencia para los créditos en dólares. La mayoría de empresas, así las economías no sean dolarizadas, tienen créditos en el exterior, tienen créditos en dólares. El endeudamiento va a subir en dólares. Ahí que vemos, ¿qué lo podría amortiguar un poco? Ver la estrategia de los bancos, que en un momento dado, ya sabemos, los bancos son muy buenos para subir, pero no para para bajar las tasas de los préstamos. Es el gran negocio del banco, es captar y colocar la captación y la colocación. Entonces, vamos a ver cómo se intermedia eso, pero yo creo que los créditos también van a subir. Y en países, digamos, que están muy expuestos, un Ecuador, un Perú, un Uruguay, tenemos también el tema en dólares, entonces el impacto va a ser mayor si se está endeudado en dólares. Inversiones financieras, hay un fenómeno claro. También lo hemos hablado en los últimos webinarios, y es, dependiendo de la oscilación de todo lo que comience a ser la tasa de interés en Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Van a comenzar a migrar los capitales, que para mí este fenómeno ya inició. Los capitales van a comenzar a migrar, lo que llaman flight to quality, por decirlo así. Y en este momento van a migrar a Estados Unidos. Van a migrar economías, digamos, mucho más seguras y va a haber una desinversión en las economías emergentes. Eso es clarísimo. ¿Qué va a pasar? Bonos soberanos, Colombia, TES. Los bonos soberanos van a continuar bajando y va a haber una desinversión de los fondos extranjeros, que son los grandes inversionistas en la región. ¿Y dónde va a ir el dinero? A Estados Unidos. Lo mismo que está pasando en China. Entiendan el fenómeno de la devaluación. Eso es muy importante. Si el yuan se devalúa, yo soy un inversionista internacional que compró yuanes en su momento para comprar acciones, puede que la acción tenga el mismo valor hoy, valga lo mismo, pero en un momento dado, por esa devaluación, he perdido el valor de mi dinero. Entonces, ¿qué hago? Si estoy viendo que se devalúa mucho, salgo y busco flight to quality, o busco en este momento tesoros a 10 años en Estados Unidos. Y eso es un fenómeno que se ve. Ese fenómeno es tan claro como el fenómeno de venta de renta variable y compra de renta fija. Pero ahí van a haber unas oportunidades interesantes. Y jubilación es un tema que hay que tener en la región. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones, AFAP, bueno, todo este tema de ahorro programado, por decirlo así, de ahorro obligatorio que tienen los diferentes países y los diferentes empleados para jubilarse dentro de unos años, pocos, muchos, no importa. ¿Qué pasa? Esos fondos están invertidos según la regulación. Por lo general, el gran componente es la tasa fija y la deuda pública nacional. No son fondos de alto riesgo y van a perder valor. Ya han venido perdiendo valor. ¿Qué están haciendo? Lo que hacen es intentar dolarizar y aumentar su exposición al dólar, pero en la medida que la regulación los deje hacerlo, porque no es que puedan vender su portafolio local, su portafolio en pesos colombianos, en pesos uruguayos, en pesos mexicanos, en reales, y salir y montar todo el portafolio en dólares. No lo pueden hacer. Ellos tienen claramente digamos, unos límites por tipos de activos, por tipo de inversión, por tipo de riesgo. Aquí hay otro tema, con la baja de calificación de Brasil, muchos se van a ver obligados en un momento dado digamos, a rebalancear sus portafolios, porque de tener unas posiciones, voy a hacer un ejemplo, del 15% en deuda pública y privada en Brasil, con esta baja de calificación, muy seguramente van a reducir la exposición, van a vender, tienen que invertir en otro tema.
Entonces, eso es lo que vemos y ahí hay un tema. Por eso, nuevamente, la diversificación. La diversificación es vital. Hay que uno estar buscando cómo nuevos tipos de activos, cómo logro exponerme a otro tipo de activos, llámese en este momento divisas, llámese índices, llámese commodities en algún momento, pero cómo logro diversificar mi portafolio para minimizar el impacto en un momento dado de estas movidas que pueden pasar con los grandes inversionistas. Eso es, la diversificación. Siempre lo sabemos, siempre lo leemos, lo tenemos clarísimo, pero muchas veces no se aplica. Eso no quiere decir que yo tenga que tener un portafolio de 20 millones de dólares para diversificar. No, ya no. Ya hay posibilidades, ya hay posibilidades a unos costos, digamos que el costo-beneficio es racional, con unas metodologías de riesgo adecuadas, donde yo no tengo que tomar un riesgo demasiado grande y lo puedo manejar bien. Entonces, eso es importante. Bueno, esos eran, digamos, los impactos generales que yo veo en la región. Continuemos un poco. Aquí, bueno, aquí hay otros dos. Ahorro en bancos. Este me parece, este lo puse, pero me parece improbable. En las economías dolarizadas, pues va a subir la tasa. Y los bancos, por lo menos, digamos, en Uruguay, mayormente cuando tienen dólares y que pueden captar dólares, los colocan en el exterior. Y esto, si sube la tasa de LIBOR, muy seguramente van a subir las tasas que le están pagando el banco. Que el banco vaya a replicar esto y vaya a dar este aumento de tasas al usuario final, no lo creo. O no, digamos, de una forma muy rápida. Ya lo sabemos, eso no es. Entre mayor sea el spread entre la colocación, entre la captación y la colocación, pues mejor es el negocio, digamos, ese es el negocio natural del banco y así lo es. Entonces, pero es bueno dejar ese punto porque, como digo, teóricamente es un impacto. Y por último, que es muy importante en la región, en las remesas. Hay muchas remesas en dólares. El tema en México es importantísimo. El tema en Colombia, gigante. En Chile un poco. El tema en Perú también es bastante interesante con esto. Las remesas. ¿Qué va a pasar? Sube el dólar. ¿Qué va a aumentar? Lógicamente, voy a poder comprar, voy a tener mayor poder adquisitivo porque van a haber más pesos por esos dólares. Entonces, el tema de las remesas también puede ser ahí un tema que hay que mirar si en el largo, no, mediano, largo plazo hay algún tema o algún movimiento en algunos países con respecto a las remesas. Centrémonos un poco en lo de hoy. Entonces, 3 de la tarde. Reserva Federal, amiga Janet Yellen, ¿cómo están las apuestas? Por decirlo así, suena mal decirlo, pero es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que el mercado lo que hace es prever, lo que hace es encuestas, predicciones acerca de cuál va a ser la decisión que toman. Y acá hay dos bastante importantes. Bueno, interrumpo antes. Si tienen alguna pregunta, por favor, me escriben, me mandan un mensaje acá por el chat y la vamos respondiendo. La idea es no ir tan, si voy muy rápido o algo, me cuentan porque veo que hay gente, bueno, hay gente bastante especializada, pero veo que hay gente que está arrancando en el tema y esto me parece general, porque es que esto todo lo tenemos que conocer, hasta el trader más experimentado, por decirlo así, profesional, tiene que tener esto en cuenta y tiene que tener el tema del análisis técnico y análisis fundamental. Yo soy de la visión de la corriente un poco más fundamental, pero creo en ese cruce entre los dos análisis y es vital saberlo. Si no, yo estoy con un análisis técnico el día de hoy, tiro mis curvas, hago todo y en un momento dado la Jenny me daña todo. No, por eso tengo que saber, por eso tengo que estar muy pendiente de qué está pasando en el mercado. Entonces, ¿cómo están, digamos, las encuestas? El último forecast nos muestra que únicamente el 26% del mercado, hoy salió otra, pero salió en el 31%, está, digamos, ve o prevé una subida de tasas el día de hoy. Es decir, el porcentaje es bajo. Y vuelvo a lo que hablaba hace una semana. Para mí una subida de tasas hoy causaría una sorpresa. Sé que este tema, desde el año pasado, los que han estado conmigo y que hemos venido hablando, estamos en el mismo punto que estamos hace un año, donde es más la especulación acerca del cuándo. Entonces, en diciembre estábamos esperando cuando nos sentábamos todos y sabíamos que no iban a subir tasas en un momento dado, pero todos queríamos ver cuando Yellen quitara la palabra paciencia.
Una vez quitó la palabra paciencia, comenzamos a intentar leer entre labios, por decirlo así, ¿cuándo sería el mes? Se habló de abril, abril no fue. Cuando ya damos septiembre por el mes seguro, comenzó a pasar, sucedió lo de China, la devaluación, y comenzó a suceder lo que la crisis de mercados emergentes. Y es donde vemos que todo es un contexto y está el 26%. Y esto es un gráfico interesante, para los que no lo conocen, se llama el dot chart, el gráfico de puntos, por decirlo así, donde muestra, para los que no lo saben, la Reserva Federal, como los bancos centrales, lo que hacen es que tienen puestos, tienen en este caso 16 la Reserva Federal, 16 personas que votan de las diferentes FED de Filadelfia, FED de Washington, todos los, digamos, las reservas federales, por decirlo así, en Estados Unidos. En el caso de Colombia hay 9 votos, si no estoy mal, y votan por si la tasa se queda quieta, si suben o si bajan, y la magnitud. Y este gráfico definitivamente nos muestra dos cosas. Una, que las perspectivas de una subida de tasas de este mes bajaron, ya bajaron, por parte de los miembros de la FED, y lo hemos visto en los discursos, la verdad, yo solo he visto dos discursos en la última semana donde podría uno leer entre líneas que pueden apoyar una posible suba, pero el general es que van a mantener las tasas y que van a esperar, tienen unas tareas pendientes y mientras el contexto internacional está de esa forma, no creo que lo vayan a subir. Pero también podemos leer, y que es lo que es importante, por eso se lee los diferentes años, es la velocidad con la cual lo harían. Y nuevamente ratificamos que lo que se espera es que la velocidad sea una velocidad lenta, sea una suba de tasas bastante pausada, por decirlo así, para cuidar tampoco de no subir de una manera importante y afectar el crecimiento o la recuperación que se tiene hoy. Eso es un poco lo que estamos, como están las encuestas para el día de hoy. Hay un tema importante. De los que tocamos esos 8 días, voy a dejar el empleo al lado, porque creo que el empleo es una de las tareas que se está cumpliendo, tanto en la zona euro, que ha venido recuperándose, como en Estados Unidos, que ya estamos en nivel de 5.1%, que es el nivel que la Fed considera como pleno empleo. Es decir, el 5.1% de desempleo en Estados Unidos es un número muy bueno. Y ya comenzaron a subir otros factores que esperaban. Los salarios por hora comenzaron a reaccionar. Del 0.2% esperado ya está en 0.3%. Igual en Europa vemos unas señales de recuperación por parte del empleo. El tema va caminando. Pero para mí, ahora la gran, por decirlo así, pregunta y la gran preocupación se llama la inflación. Los datos de inflación salieron esta semana. Aquí tenemos los de la zona euro. Este es el dato mensual y este es el dato anual, por decirlo así. Vemos que salió en 0%, ya no estamos en negativo por lo menos, de menos 0.5 a 0. Y la anual quedó en 0.1%. Hay una tarea muy grande. Recuerden que en Europa un poco el tema se ha calmado y hemos dejado de hablar de Europa por el tema de China. Pero, y porque, por decirlo así, para mí la Unión Europea, el Banco Central Europeo está aprovechando este momento que el foco no está sobre ellos. Duraron más de 2 años con el foco encima, con el tema de Grecia. Es más, hubo una reunión el fin de semana del Banco del Eurogrupo, donde si eso hubiera sido hace unos 5 meses estaríamos todos pendientes. Ya se da por hecho el salvamento por parte de Grecia. Es más, algunos datos ya están mostrando que Grecia está dando señales de recuperación y van a continuar. Grecia en este momento no se va a ir de la zona euro. Entonces se bajó, digamos, un poco ese impacto y ese miedo que había por parte de Europa. Alemania comenzó a crecer, España salió esta semana el crecimiento y están esperando crecer por encima del 3% y ver un crecimiento, el empleo mejora, vemos mejoras en Grecia, en Portugal, en Italia, entonces se tiene ese tema. Pero el tema de la inflación continúa siendo, con los precios actuales de los commodities, la divisa en el nivel que está, y para mí, en los dos, el problema de demanda. Esto al final del día es problema de demanda. Si no existe demanda, para mí la demanda es el driver de la economía. Si la gente no compra, no se vende. Si no se vende, no se produce. Si no se produce, las industrias no contratan y no hay empleos. Y si las empresas no producen, no venden, no ganan, pues el crecimiento del país se frena. Entonces, todo está atado. Y por parte de Estados Unidos, él nuevamente salió por debajo de lo esperado. Se esperaba
se espera un crecimiento más o menos del 0.2% y nos estancamos nuevamente en 0.1 en los últimos dos reportes. Y nos alejamos de la meta del mediano plazo, que es el 2%. Estábamos en 1.9 y se esperaba que este mes quedáramos en 1.9, pero nuevamente nos alejamos y estamos en el punto de 1.8. Entonces, creo que mientras la inflación no reaccione, esto hay varias razones, hablemos del tema del petróleo, el petróleo en los niveles actuales, aunque ya voy a ese capítulo, la demanda, la baja de los precios por parte de los productores en el tema de insumos, los commodities están afectando, no es solo hay que hablar del petróleo, el cobre, el dato del cobre de ayer bajó de una manera muy importante, la soya, el arroz, el mismo café está bajando, entonces todo ese tema de insumos afecta en la inflación. Mientras no exista una demanda y no hay una reacción, para mí, por ejemplo en Estados Unidos, el 70% del PIB es la demanda, es así de fácil. Mientras que la demanda no continúe reaccionando o no reaccione tal como venía reaccionando en el segundo trimestre, es otro factor para que se queden quietos. Recuerden que en la última reunión de la FED, digamos que Estados Unidos tuvo un muy buen crecimiento en el segundo trimestre, pero fueron claros que en el tercer trimestre, dado el contexto internacional, ahora todos le echamos la culpa a China, antes era Europa, y a los emergentes, entonces dado el tema de los emergentes y los precios de los commodities, esperaban que el tercer trimestre no fuera tan dinámico como el segundo. Entonces, esta es una de las labores que está, digamos, en pendiente, por decirlo así. Bueno, déjenme ver que creo que tengo una pregunta por acá. Ya. Sí, les digo, me estaban preguntando si este es el comparativo de año a año, aquí ven los datos. El próximo dato de inflación de Europa va a ser el 30 de septiembre, el dato del 16 que fue ayer salió en 0.1, se esperaba 0.2. Esto es el año a año, es decir, es el general. Mientras que en Europa está en 0.1, en Estados Unidos está en 1.8, pero miren que se esperaba 1.9. Sigamos. A ver. El siguiente es un dato curioso. Mientras estos países están luchando contra la deflación, por decirlo así, vamos a mostrar las peores, esto es simplemente como dato curioso de las economías, las peores economías en términos de inflación. Y lastimosamente en este top tenemos dos de la región Venezuela, 149%, y es más, los informes de varios economistas esta semana dicen que este dato está amañado, que es 149% no es nunca la inflación, que es muchísimo mayor. Y el tema de Argentina que continúa con datos altos y continúa en 14.8. Esto continúa siendo preocupante. Y no olvidemos, Brasil salió la semana pasada y Brasil ya está en niveles del 9%. Entonces, esto es un tema de control y de cuidado porque estas economías tienen una presión muy grande. Y ahí está otro juego, que es no solo el tema de la inflación, porque recuerden, una inflación, una hiperinflación, es muy complicada. Una deflación para mí más aún. Y en estos momentos, cuando la devaluación es muy grande, ahí voy a poner los países como Colombia. Colombia tiene en este momento la segunda, si el dato no ha cambiado, no debió cambiar, es la segunda moneda más devaluada en el mundo, con una inflación cercana al 3%. El tema del impacto real de la devaluación es muy grande para la economía, es muy grande y eso pone riesgo. En el reporte de la semana pasada de países con riesgo de baja de calificación, Colombia y México se unieron al grupo de Brasil, que Brasil y efectivamente estaba ahí. Y ahora se habla mucho de Colombia, Colombia y Turquía principalmente, y que México sigue ahí. Entonces, cuidado con eso. Hablemos del petróleo, que es el otro tema importante. Hasta bueno, esto fue un gráfico que saqué hace una hora, estaba en 47.12 teniendo unos repuntes. Los informes de esta semana que nos han dicho. Primero, se espera una menor demanda en lo que queda del segundo trimestre del año. ¿Eso qué quiere decir? Menor demanda, menor compra. Entonces, puede haber presiones a la baja. Segundo, vemos presiones políticas. Ya oímos al señor Maduro sentándose con varios miembros de la OCDE, de la OPEP, diciendo que van a llevar unas medidas que van a volver el petróleo a $70. Nah, si en esto no está montado Estados Unidos y como yo le digo de la Liga Árabe, esto no va a pasar, no va a pasar, el petróleo no va a estar en 70. Volvemos al punto donde están completamente, digamos que
en las dos esquinas, mientras unos bancos de inversión están viendo todavía el dólar en niveles entre 35 y 40, salen informes que lo están viendo entre 70 al final del año. Entonces, nuevamente hay una especulación gigantesca. Mientras la demanda no mejore y continuemos con un tema, digamos que complicado en emergentes y principalmente en China, el petróleo no va a subir. Aquí es como afecta a los países, unos gráficos interesantes que encontré. Miren acá, digamos, exportaciones netas de petróleo. Miren aquí cómo nos vemos afectados. Aquí Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Los exportadores, nos volvimos economías no lastimosamente, pero extremadamente dependientes del petróleo. Aquí están los, digamos, exportaciones netas. Aquí estos son los que tienen problemas. Estos son el break-even prices. Esto fue un dato que salió hace unos meses y fue muy interesante. Ver cómo en el balance fiscal el precio, digamos, de equilibrio del petróleo para, para Venezuela eran $130. Dime, Alejandro, dame un segundo, estoy mirando la pregunta, dame un segundo que no la puedo ver. Alejandro, ¿me puedes escribir la pregunta por el chat? Ok, yo espero. Bueno, entonces esto vamos hablando. Y aquí vemos como algunos países continuaban con el break-even por encima de $90. Esto es, digamos, tienes que tener muchos pesos para aguantar. Ah, tranquilo, Alejandro, no hay problema. Tienes que tener, digamos, lo que está pasando con la Liga Árabe, como le digo yo, muchos dólares en la cuenta para poder aguantar los niveles actuales. ¿Y qué está pasando? Pues se sigue produciendo y lo que van a buscar y qué está buscando Maduro, qué está buscando Ecuador, qué está buscando, bueno, Irán sacó Irán, digamos, ahora nuevamente como es amigo del mundo, continúa exponiendo sus puntos con el petróleo y ve un petróleo, digamos, por niveles entre 50 y 60, pero ¿qué pasa? Si no se llega a un acuerdo para disminuir el bombeo, aquí no se puede cerrar las llaves, disminuir el bombeo, pues vamos a continuar, digamos que va a continuar subiendo, van a continuar subiendo los inventarios, es un sistema de reservas, de inventarios. En un momento dado los inventarios, que era el problema que Estados Unidos, si Estados Unidos seguía sacando ese nivel, se iba a quedar sin lugares de almacenamiento, porque si no lo podía vender. ¿Y qué van a hacer? Pues poner presión para venderlo. Esta semana, esta subida que vemos acá fueron unos datos de, digamos, de inventarios que bajaron, hubo una demanda interesante durante esta semana y eso fue lo que llevó nuevamente el petróleo al 47. Y ahí estamos oscilando en estos días. Ya vamos a ver un poco más y actualizamos la gráfica a ver qué ha pasado. Aquí quiero mostrar los índices accionarios versus los tesoros. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero, acciones se han venido, ya vamos a ver, digamos que el panorama mundial, pero la última semana fue buena para las acciones. Hubo un rally en las acciones, lo estamos viendo acá. Continúa, digamos, en Estados Unidos el Dow Jones y el Nasdaq por debajo, digamos, generando pérdidas este año, pero ya el Nasdaq está en 324, perdón, Dow Jones y S&P por debajo de cero y el Nasdaq generando utilidades. Y aquí vemos, ese es el posible impacto que hay que ver esta tarde, que eso es un gráfico que vamos a comenzar a seguir. Miren la demanda de ayer de los tesoros. Es decir, si la gente espera que vayan a subir las tasas, lo que está haciendo es comprar los tesoros. Entonces los tesoros nos da una señal errónea. Esto era ayer. Esto fue hace 2 días, perdón. Miren esta vela tan grande que hubo acá. Hubo una compra importante. Entonces hay que monitorear muy bien los tesoros de 10 años para ver esos movimientos entre renta variable y renta fija. Esto es un muy buen indicador. Esto es un muy buen indicador. Miremos un poco las principales bolsas a nivel mundial. Este es el dato enero, 1 de enero, 15 de septiembre, perdón, 16 de septiembre, y ver cómo varían. Bolsas en América, Dow, S&P negativas, pero recuperando, eso es un valor importante, el Dow estaba perdiendo cerca del 8.40 la semana pasada que vimos este cuadro, mejorando, el Nasdaq mejorando de 0.03 positivo a 3.23, la bolsa canadiense, aunque negativa, mejorando, sorprendentemente para Brasil también mejoró el tema, la bolsa de México pasó a terreno positivo, la bolsa de Chile en terreno negativo pero mejorando y ahí vimos un escenario, recuerden que Merval, la bolsa argentina,
El índice de Argentina ha sido el que más ha subido este año. La semana pasada estaba en 30%. Y esta semana hubo para mí una toma de utilidades importante y claro, sigue con unos rendimientos excelentes, 24.75, pero tuvo una caída fuerte durante la última semana. Las bolsas europeas, también lo hablábamos la semana pasada. Denme un segundo. Alejandro me pregunta a qué se debe principalmente la diferencia entre los índices que van en positivo y rojo. Hay varias escenarios, lo es la combinación del contexto en los mercados actuales. Los temas principales, dependiendo a qué apunte, ¿sí? Digamos, si estamos comparando, ya saben, el S&P, el Nasdaq y el Dow Jones, son tres índices que miden diferentes temas. El Nasdaq, hemos visto una subida muy fuerte por parte de las empresas tecnológicas. Entonces, esa subida de los primeros meses, del primer y segundo trimestre, soportaron y dejaron en terreno positivo. Entonces, eso también depende de dos cosas. Uno, tipo de país, cómo está expuesto. Si ustedes me hablan de Canadá hoy, Canadá es una economía también muy expuesta al petróleo. Depende de las devaluaciones. Aquí no tengo la bolsa de Colombia, pero la bolsa de Colombia va muy negativa. Entonces, si la bolsa de Colombia, voy a poner un ejemplo, la acción de Ecopetrol estaba en, voy a decir un nivel, en 1.500 pesos para los inversionistas extranjeros, pero la devaluación fue del más del 40%, se desapalancaron, bajaron. Entonces, lo que va a pasar es muy seguramente es que estas bolsas emergentes van a continuar bajando y va a ser un impacto mucho más fuerte y aquí es donde vamos a ver una posible recuperación o por lo menos que se mantenga, es lo que pensaría yo. Entonces, eso depende. Depende del contexto internacional, sí, pero depende, también es el tema local, cómo estén expuestos. Hay unos índices que ustedes ya saben, les hablo puntualmente porque lo conozco, el tema en Colombia. Las acciones que pesan en el índice como un Ecopetrol ha tenido una pérdida de valor gigantesca. Entonces, eso sumado a la falta de volumen, porque es otro de los grandes problemas en estos mercados accionarios hoy por hoy, la falta de volumen. El riesgo de comprar una acción es muy grande. Yo les aconsejo comprar índices. Entonces, al bajar el volumen, digamos que los saltos son muy fuertes y se ve un desapalancamiento de las posiciones. Entonces, ahí es donde vemos. No sé si Alejandro, si te respondí, intenté ser claro. En Europa, FTSE, la bolsa de UK, menos 5,56, pero recuperando, también recuperando. Los datos de Inglaterra me han gustado mucho esta semana. Inglaterra viene en pleno camino de recuperación y los datos del segundo de este trimestre vienen muy buenos. Ya lo vimos con respecto a ventas minoristas, con respecto a desempleo, con respecto a crecimiento. Hay temas interesantes. Y el banco anunció que perfecto, Alejandro. Y el banco ya anunció que ellos son los próximos en hacer movidas con con tasas alzas, pero el próximo año. El DAX recuperando 4.55 al mismo ritmo de la economía alemana que viene recuperándose fuerte y Francia también 8.90, muy fuerte lo que viene pasando y el IBEX menos 1.65. Hablábamos hace 8 días, yo soy muy bullish en las bolsas europeas, más allá de que España tenga el tema ahora de las elecciones, la economía, hay muchas acciones baratas y hay muchas oportunidades en los índices en Europa, ahí soy muy bullish. Y miremos el tema en Asia, el Nikkei recuperándose 5.62, perdió valor esta semana un poco, por la desaceleración por el tema de exportaciones e importaciones, ahí hay que mirar cómo afecta, el Hansen negativo en 7.42, la bolsa australiana en 4.88 y el Shanghai Composite menos 4.59. Pero miren este dato, hablamos de toda la desaceleración en China, de la gran caída de las burbujas de acciones. Si miramos el dato, enero, septiembre, 4.59. No es nada diferente de lo que está pasando en el contexto mundial. Por eso es que el gobierno chino lo que está intentando frenar y lo que está intentando tomar medidas y atacar es a los especuladores, porque para el gobierno los inversionistas de portafolio, de capital, digamos, de largo plazo, no están teniendo un impacto fuerte. Y esto es así. Por eso yo diría, si la situación en China se continúa agravando, esperen caídas mucho más grandes. Hay espacio todavía para que el mercado continúe con la corrección. Y si se da el escenario de subir tasas en Estados Unidos, todo esto va a bajar. Perfecto, acá miremos.
Un poco el calendario, repasemos un poco lo que pasó esta semana. Minutas el lunes eran las minutos de la decisión política monetaria del Banco de la Reserva de Australia, no hubo ningún cambio. Simplemente muestran el nerviosismo a través de China, Australia y Nueva Zelanda, es decir, el australiano y neozelandés, están muy expuestos al tema de los commodities y su principal socio comercial es China. Entonces ahí hemos visto, ya lo vamos a ver en las gráficas, ahí hemos visto, digamos, una pérdida de valor bastante importante. Rueda de prensa de Japón, del Banco de Japón, eso fue el martes en la madrugada. En su informe sorprendió primero porque no tomaron ninguna medida, pero sí dejaron claro que pueden venir medidas durante los próximos meses para evitar un contagio por parte de China. Así son de claros. Entonces hay que poner mucha atención al tema en Japón. La inflación en UK, Gran Bretaña, disculpen, 0%. Para mí la situación de Gran Bretaña es la misma de la zona, digamos, de la misma de Estados Unidos. Tienen muchas ganas de subir tasas, pero la inflación no reacciona. El índice subió de confianza en la Alemania, se esperaba 18.4, del 12.11. Esto es digamos que un termómetro, por decirlo así, el sentimiento acerca de la economía se reduce, baja un poco. Yo también creo que por el contexto internacional, más allá de que los datos siguen siendo buenos, y las ventas minoristas en Estados Unidos estuvieron un poco por debajo, se esperaba 0.3 y 0.2, pero el mercado fue positivo con este dato, ya que el dato anterior se corrigió al alza, que era un dato bajo. Entonces, esto hay que ponerle mucha atención. Este dato, a los que les gusta tradear datos, este dato de ventas minoristas, históricamente ha sido muy interesante para tradear, y más ahora que estamos mirando todo el tema de la demanda. El día de ayer, ingreso de promedio de los trabajadores. Aquí es donde les digo que el tema del empleo en UK también es un tema que podemos poner el check, continúa subiendo. La tasa de desempleo, 5.5, continúa bajando. Miren, comparen, 5.5 UK, 5.1 Estados Unidos. La tarea para Estados Unidos está completa y para mí, para UK también. La inflación, que esto lo hablamos, estos datos ya lo vimos, inflación de la zona euro, y el PIB de Nueva Zelanda, 0.4%, se continúa desacelerando. Yo creo que este era el dato que ya preveía el Banco que tenía ya en la mesa el Banco Central neozelandés al bajar sus tasas en su última reunión. El día de hoy amanecimos con las ventas minoristas de UK en línea, subiendo de a poco, y aquí va a estar el Super Bowl de la semana. Entonces tenemos proyecciones económicas de la FOD muy pendientes. Si no suben tasas, vamos a ver si modifican las proyecciones. La reunión pasada redujeron las proyecciones de crecimiento, por eso fue que el mercado no le gustó. Comunicado de la FOM, no vamos a decir mucho. Anuncio de política monetaria, no creo que vaya a pasar mucho. Declaraciones de Janet Yellen, ahí es donde tenemos que leer qué puede pasar. Minutos de decisión y la inflación de Canadá mañana. Perfecto. Un poco de análisis técnico. Aquí yo voy a comenzar a comprometer. Veo varios amigos acá. Veo un amigo mexicano que voy a pedir la próxima semana me acompañe con todo este tema de análisis técnico. Vamos a dar una visión general. Esto es una herramienta que tenemos nosotros en City Credit Capital que se llama Trading Central. Es una herramienta gratuita para nuestros clientes. Es una herramienta que ha estado premiada y cuyas señales son muy seguidas en el mercado. Eso lo tienen los clientes, digamos, sin costo nuestros clientes. Miremos un poco, aunque como les digo, vamos a mirar este gráfico, pero es importante que veamos ahora cómo está reaccionando el mercado frente a la reunión. Entonces, S&P 500 e índices de Estados Unidos, si los miramos técnicamente, continúan en un canal positivo, muy seguramente para mí estos días va a ser un pullback, quitemos la reunión de la Fed de la cabeza, un poco de pullback acá y vamos a continuar buscando otra vez niveles y podríamos buscar, si no tocan tasas, podríamos volver a entrar en los caminos hacia buscar máximos. Esto para los tres grandes índices de Estados Unidos. IBEX, que me lo estaban preguntando también la semana pasada, canal alcista, soy muy positivo en España, soy comprador en España, continúa y para mí vamos a ir a buscar estos picos que teníamos hace unos meses. Esto es interesante, vamos a buscar esos picos. Esto todo, lógicamente les voy a enviar la presentación para que la tengan. El DAX, positivo
Por ahora, si quitamos, como les digo, quitemos el tema de la Fed, los índices, las acciones tienen un panorama positivo mientras no suban tasas. El eurodólar, que está interesante acá, el eurodólar ha estado operando en canales y déjenme, voy a hacer un tema acá, vamos a ver, esto es, para mí es bullish, pero vamos a ver acá, este es el eurodólar, sí, es los últimos movimientos, hemos estado viendo cómo ha estado operando en rangos, mientras el mercado se mantenga por encima de ese 1.10, que es ese pivot, vamos a estar operando por estos niveles. Esta semana buscó máximos, pero volvió a meterse en el canal. Esta vez una volatilidad natural previa a la reunión de la Fed. Si buscamos un dato, si tenemos un dato y digamos que el mercado ve bueno el dato, si no sea la subida de tasas, sino una subida de proyecciones, un mensaje bullish por parte de Yellen, creo que volveríamos a buscar estos canales que estamos acá, es decir, romper el 1.12. De lo contrario, probaríamos niveles nuevamente, estos highs por encima es decir, llegando a buscar el 1.15. No creo que el eurodólar, que digamos el euro tenga mucho más fuerza de lo que tiene actualmente para tocar estos niveles y romper el 1.15. Este es un nivel también muy confortable para el Banco Central Europeo. Miremos aquí un poco qué está pasando con los índices en este momento. Este es el Dow Jones. Déjenme mirar este contrato. El Dow Jones positivo. Miremos un poco qué ha pasado con el petróleo mientras esto ha pasado. Miren, la volatilidad es altísima. Mientras hablábamos esta mañana que les mostré la gráfica en estos niveles, otra vez está recortando y vuelve a buscar niveles del 47. La volatilidad del petróleo es de locos. Hace una semana estábamos hablando que en 3 días subió el 30% y en las siguientes 2 jornadas bajó el 15%. Hay que tener, digamos, mucha precaución en el momento de estar operando este activo, pero es un activo muy interesante, que da unos rallies muy interesantes. Quiero mirar el oro, no hablamos hoy del oro, pero el oro tiene un termómetro muy bueno para el tema de la economía, porque acuérdense, esto es un activo de refugio. Miren esta subida que tuvimos y continuamos. Para mí el pivot es 1116. Continuamos en ese nivel a la espera de la reunión. Si los datos no gustan, volvemos a romper acá. Mientras no rompa el 1126, continuamos para mí en el canal más cerca de buscar el 1106. Si rompe el 1126, se activa el canal alcista. Déjenme ver, por acá también les muestro esto. Perfecto, no, estos son los diarios, pero creo que estamos en línea. Bueno, eso era un poco lo que quería mostrarles el día de hoy. Es un tema general, pero creo que es darles a ustedes unas herramientas para que entiendan un poco lo que está pasando con el mercado. Les agradezco muchísimo la atención. Les envío la presentación entonces y bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien, buena semana y bueno, preparados para los datos en 1 hora, perdón, en 2 horas. Que estén muy bien. Muchas gracias por su asistencia y aquí está el webinario la próxima semana. Los espero. Saludos.